Como tengo poco tiempo, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí otra vez en Ciudad Universitaria y un honor en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes, los jóvenes. Y como tengo poco tiempo, hoy voy a hablar de una aplicación de la geometría algebraica a la sismología, el análisis de qué tan frecuente y cómo ocurren los temblores y todas estas cosas. Entonces voy a hablar de una aplicación, es una cosa muy concreta y es una aplicación de la geometría algebraica no conmutativa, a diferencia de la geometría algebraica que la mayoría de los expositores han estado hablando, en donde x por y es y por x. Se me olvidó quitarle eso. En la geometría algebraica de la que yo estoy hablando, x por y no es igual a y por x, no conmuta, casi conmuta, pero no conmuta. Muy bien. Entonces, pues comencemos con esa historia. Creo que es control L, creo. Eso es. Tengo muchos colaboradores y ahí están algunos de sus nombres y el trabajo lo han hecho todos ellos y yo los veo cómo trabajan arduamente y ha sido fascinante todo el proceso. Entonces, muy bien. Entonces veamos si esto funciona. Entonces, ¿qué es una pila de arena? Imaginen una mesa y que está hecha por ejemplo, de madera, ¿no? Cosas por el estilo. Pero el punto es que la cuadriculan, le ponen cuadritos a la mesa, y aquí tiene 4 patas, ¿verdad? Y le ponen cuadritos, y luego ponen arena sobre la mesa, arena. Y hay varias posibilidades, desde luego, ¿no? Por ejemplo, podría haber... los cuadritos son tan pequeños, se supone que piensan que son verdaderamente pequeños, de modo que no mucho más de un grano de arena cabe aquí. Y solo hay una regla en la dinámica de este sistema. Es un sistema dinámico, evoluciona en el tiempo. Y la regla es que si no hay grano de arena, nada pasa. Si hay un grano de arena, nada pasa. Si hay 2 granos de arena en este cuadrito, nada pasa. Si hay 3 granos de arena, no pasa nada. Y si hay 4 granos de arena, algo pasa. Se caen hacia los 4 lados. Si hay 5, solo se caen 4. Si hay 6, solo se caen 4. Caen 4 hacia los 4 lados y ya. Y luego vuelve a empezar. Buscan otro lugar donde haya más de 3. Y 4 se caen, y luego buscan otro lugar donde haya más de 3, 4 se caen, así sucesivamente. Es un sistema que descubrieron los físicos, Perbac y colaboradores. Aquí hay un ejemplo, tienen 4 granos aquí, 4, en estos no pasa nada, aquí es 0, es acá todo esto, no pasa nada, ¿verdad? Y de pronto aquí, pues hay 4, pues de pronto aquí, crash, se caen hacia los 4 lados, crash, eso se llama un desplome, se desplomó, paz. Y luego aquí otra vez se caen, y aquí otra vez se caen. Y ustedes podrán preguntarse, pues va a cambiar mucho dependiendo de dónde se empiezan a caer. Y en efecto, la dinámica cambia, aunque no la estadística, la dinámica cambia dependiendo de dónde se están cayendo. Sin embargo, el estado final no cambia. Por eso se llama una pila de arena abeliana. Porque no importa el orden en el que esto ocurre, el estado final no cambia. Ejercicio, es un ejercicio como para muchachos de la Olimpiada de Bachillerato. Es muy sencillo, pero requiere ser inteligente. Entonces, una cosa que yo no soy, procuro evitar la inteligencia en general, pero si son listos pueden demostrar que no depende del orden, el estado final de la pila de arena. En este caso, este es el estado final. Y se acabó. Y aquí para el sistema dinámico. Siempre para porque pues van bajando las alturas, bla, bla, pueden demostrar que esto para. Y se puede caer arena a los lados de la mesa y pues ya se cayó para siempre y ya no juega en el sistema dinámico. Entonces, siempre para, hay un estado final. Muy bien, esta es la situación y que los físicos describieron. Y la siguiente cosa es muy, muy interesante, que es ¿qué pasa cuando, usando una computadora un poco más potente que la que cargan en su bolsillo,
Toman 1.000 millones de granos de arena y los ponen en el centro de la mesa. 1.000 millones de granos de arena, los ponen en el centro de la mesa. Este punto es de muy baja entropía, este punto contiene una alta cantidad de información. Tiene 1.000 millones de granos de arena ese punto. Y entonces, track. Esto es lo que pasa. Al final, le apagan la luz, al final de la dinámica del sistema, así se ve. Y entonces dicen, esto huele a carne, ¿no? Aquí hay algo que está ocurriendo. Este estado parece contener una cantidad considerable de información y de hecho contiene una estadística fascinante. Es una estadística como la estadística de la sismología, de los temblores, de la neurofisiología, de todo este tipo de cosas. Apagamos la luz, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es la siguiente estadística? Ahora bien, bueno, los físicos descubrieron lo siguiente. Cuando ellos no podían ni dibujar esta cosa, desde luego, en 1987, 88, no podían dibujar esta cosa, pero descubrieron lo siguiente. Si ustedes ahora toman un grano de arena, uno, y lo dejan caer, y miden el tamaño de la avalancha, y empiezan a hacer la estadística. ¿De qué tamaño fue? Ah, pues fue de este tamaño. ¿Y de qué tamaño fue? Y hacen el histograma, ¿no? Fue de este tamaño. Y hacen la estadística del tamaño de las avalanchas. Es una estadística completamente análoga a la de la sismología. En log-log es una línea recta. Y desde luego que la pendiente de la recta es la dimensión fractal del grupo de renormalización de bla, 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 bla. Ustedes fueron a la charla de fractales seguramente, etcétera, etcétera. Y ustedes saben estas cosas, ¿no? De cualquier manera, lo importante es que la estadística es muy distinta, extraordinariamente distinta de una estadística gaussiana. No tiene nada que ver con una estadística gaussiana. Un solo evento hace que olvides todos los otros eventos de la estadística, como el del 19 de septiembre. Ese solo evento borra todos los demás, ni te acuerdas de los demás, ¿no? Porque ese evento es un orden de magnitud arriba del siguiente evento, ¿no? Para decirlo de otra manera, como a mí me gusta ilustrarlo, piensen en la distribución de la lana, ¿no? Del dinero en el país México, por persona. Cuando tú eres dueño de tantos dólares, tú eres dueño de tantos pesos, tú eres dueño de tantos pesos, tú eres dueño de tantos pesos. Y hacen la estadística del dinero, ¿no? Por las personas. ¿Cuántos tienen tantos pesos? No, pues tantos, ¿no? ¿Cuántos tienen tantos en log-log? Entonces, ¿qué quiere decir el grupo de renormalización? ¿Qué quiere decir esta estadística como la de los temblores? Quiere decir lo siguiente. Si la estadística fuera similar a la estadística, digamos, de las estaturas de las personas en México, la estadística de las estaturas de las personas es perfectamente gaussiana y no hay nadie que imita 100 metros de estatura. Nadie. Es más, si salgo a la calle y disparo al azar a una persona y la borro de la estadística, nada cambia. La estadística es idéntica si me da por salir con una ametralladora a un McDonald's. Sin embargo, no lo recomiendo. Sin embargo, no se lastimó a nadie en la preparación de esta charla. Sin embargo, para la estadística de la lana, basta que le disparen a una persona que se llama Carlos y se apellida Slim para que cambie toda la estadística. Toda la estadística cambia y cambia por una ahomotesia que es el grupo de renormalización. ¿Cuántos hijos tiene Slim? Digamos que 10. Entonces un orden de magnitud se distribuye la estadística instantáneamente por el grupo de renormalización. Entonces, este tipo de estadística es muy distinta a la estadística gaussiana, y esta es la estadística de los fenómenos naturales, el modo como las neuronas hacen clic, 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 etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si hacemos un zoom, entonces vemos la charla de Cristian Garay. ¿Le apagas la luz, por favor? Si hacemos un zoom, en la charla de Cristian Garay aparecían estas cosas. Yo le ponía curvitas aquí, etiquetas y bla, 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 bla. Y aparecían como un límite de otras cositas, ¿no? Entonces, en la charla anterior aparecían estas cosas que se llaman curvas tropicales. Y de alguna manera las curvas tropicales están aquí. Una cantidad monumental de curvas tropicales aparecen adentro de esto. Entonces, ¿será que puedo usar la geometría algebraica para
estudiar estas estadísticas? Bueno, desde luego la respuesta es sí, si no, no estaría contando segundos. Entonces, voy a usar la geometría algebraica para estas estadísticas, pero hay una pequeña dificultad. Este triangulito aquí, ¿verdad? En la charla de Cristian Garay estaba muy bonito, tenía pendientes racionales y era el espacio proyectivo, ¿verdad? Pero aquí está un poco rarito y está volteadito. ¿Qué está pasando? Aquí hay otro ejemplo. Y para este ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a irme a las animaciones, ¿verdad? Si esta cosa arranca algún día, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en el siguiente ejemplo, la mesa es pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Es pentagonal. La mesa no es cuadrada, es pentagonal. Y está hecha de cuadritos muy pequeños. Y está aquí la mesa, nada más que no se ve. Y es porque es blanca en fondo blanco, lamentablemente. Y está hecha de cuadritos muy pequeños. Pero en cada, esto lo descubrieron los físicos ahora de física del estado sólido, en cada cuadrito vamos a poner 3 granos de arena. De modo que el sistema es totalmente estable, ahí está. Es estable y es feliz como una lombriz. ¿De acuerdo? Aquí está, totalmente estable el sistema. 3 granos en cada punto. Y ahora llego yo, ¿verdad? Y provoco un terremoto. Voy a poner 1 grano de arena y voy a ver el tamaño y la naturaleza del terremoto. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo. 1, 2, 3. Ahí lo hago. Y ahí está el terremoto. Y ven esas rayitas que se mueven, esos son solitones de una ecuación diferencial parcial no lineal. Y ven lo que ocurre al final, en el estado final. Si me interesa la evolución, es muy interesante la evolución y está escrita por algo que se llaman ciertos estados branas en teoría de cuerdas. Pero si no les interesa la teoría cuántica de campos y solo les interesa el estado final, entonces pueden ver aquí que lo que se produjo es una curva algebraica de género 1 que pasa por el punto. Y voy a decir idearia simpléctica mínima, pero no lo voy a decir. Entonces, es una curva algebraica de género 1, porque hay un punto, y pasa por el punto adentro de la variedad tórica. Voy a tirar otro punto. Voy a poner otro granito de arena en ese estado. ¿Vieron el tamaño de la avalancha? Voy a poner otro granito de arena. Ahora es una curva de género 2, no se ve el género porque lo puse en un lugar muy incómodo, pero es de género 2 que pasa por los 2 puntos. Y si empiezo a tirar puntitos, empiezo a crear género. Ahí sí ya se ve el género 4, ya lo arreglé un poco, ¿verdad? Es una curva de género 4, quiere decir que esta gráfica tiene 4 ciclos. Hacia las orillas, si la pendiente racional, pues tienen algo como la expansión continuada, fraccional continuada, ¿cómo se llama? Expansión en fracciones continuas de estos números, y aquí se ve cierta estructura y bla, bla, bla. Y aquí cerca del centro, pues tienen esta curva de ese género, y pueden ir midiendo los tamaños de las avalanchas conforme el área simpléctica cambia. Pueden ir midiendo los tamaños de las avalanchas como el cambio del área simpléctica. Sea lo que sea cierto tipo de área, le puedo asociar cierto tipo de funcional a estas curvas y preguntarle, ¿qué tan tensa estás? ¿Estás muy tensa? ¿Estás menos tensa? ¿Qué tan tensa estás? ¿No? Y le puedo preguntar el tamaño. Y puedo hacer la estadística. Pero entonces lo que estoy haciendo es tirando curvas algebraicas. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Perfecto. Entonces estoy tirando curvas algebraicas y estoy midiendo su tamaño de alguna manera. Y ahora estoy haciendo la estadística del tamaño de curvas algebraicas dentro de una variedad tórica. Y estoy haciendo la estadística, ¿no? Tiro una curva, ¿de qué tamaño es? Grandota, chiquita, grandota, chiquita. ¿Cuántas hubo chiquitas? 5. ¿Cuántas hubo grandotas? 10. Pero más vale que tire unos cuantos millones de estas, ¿no? Y claro, esto es bastante difícil si lo haces con álgebra conmutativa. Y el asunto ni siquiera es conmutativo. ¿Por qué? Pues ya no voy a decir esto en gran detalle, pero bueno, aquí está lo que pasa si tiran muchos puntos. Y ahí tienen la dinámica. Lo mismo que estábamos viendo.
¿verdad? El asunto es verdaderamente no conmutativo, esencialmente no conmutativo. No depende de que las pendientes sean racionales. No depende. Esta mesa no tendría por qué ser cuadrada, podría ser elíptica. En el caso en que es un cuadrado, era un caso que él tenía, era P1 cruz P1. En el caso que es un cuadrado es dos esferas, una esfera cruz una esfera. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Esta es la charla anterior a la anterior. Pero bueno, para una esfera la vamos a representar por un intervalo cerrado. Solo la proyectamos y es un intervalo cerrado. Entonces, cada que tenemos una esfera la representamos por un intervalo cerrado. Si tenemos una esfera cruz una esfera, pues dependiendo de los diámetros es un rectángulo con un diámetro de la esfera aquí y el otro diámetro de la otra esfera aquí. Y este era el caso de Cristian Garay en la charla anterior. Era un cuadrado, una esfera por una esfera. Pero podemos tener configuraciones un poco más complicadas en donde la situación es como sigue. Tienes aquí un objeto combinatorio y arriba de cada punto tienes un toro de la dimensión, el tamaño del estrato en el que te encuentras. Entonces, si estás arriba de un vértice de este tetraedro, tienes un punto. Si estás arriba de una arista, pues tienes toda una esfera de círculos, una línea de círculos que es una esfera. Si estás arriba de un punto de la cara, pues tienes un torito así rosita. Pero si estás en un punto carnoso de adentro del agua, del Boeing, pues tienes un toro tridimensional. Entonces, puedes formar, dada cualquier configuración, puedes formar este tipo de cosas. Sin embargo, hay una condición aritmética para que esto ocurra. Es parte de la cuestión irracional de la que él se veía obligado a lidiar con ella. Para liberarte de la cuestión racional, demostramos un teorema, un conjunto de colaboradores, Luz Melkazarkov, Loran Merseman, Alberto Berkowski y yo, que si pones sistemas cuánticos, estos son sistemas integrables clásicos, resulta que puedes formar un sistema de mecánica 1 que tenga estos toros como espacio de soluciones al sistema mecánico. Pero voy a estudiar este sistema mecánico de la mecánica clásica por un sistema mecánico de la mecánica cuántica. Y cuando hago eso, me libero de las condiciones aritméticas. Y si hago el tipo de límite inverso de la plática anterior a la plática anterior, pero de la sesión de topología, entonces puedo hacerlo para cualquier conjunto convexo, no tiene que ser un politopo. Entonces, cualquier conjunto convexo se vuelve un objeto que no es algebraico, aunque es algebraico en el sentido de los números no estándar, de estas cosas que se toman ultrafiltros y esas cosas, ¿no? Pero se comporta como un objeto algebraico, como un objeto de la geometría algebraica sobre una cosa no arquimidiana enorme que vive sobre cualquier conjunto convexo. Y esto generaliza las variedades históricas para cualquier conjunto convexo. Este es un teorema de otros de mis colaboradores y yo. Bueno, hay cosas ahí con categorías y no sé qué. Bla, bla, bla. Esto es lo mismo que estaba haciendo Cristian, etc. Y por ahí tengo el teorema. Aquí está el ejemplo del círculo. En el ejemplo del círculo tenemos un conjunto de objetos combinatorios que hacen exhaustión del círculo, como las fracciones continuadas hacen una exhaustión de los números reales. Entonces, esta es como la mejor familia de objetos combinatorios que aproximan cualquier objeto trascendental convexo. Entonces, eso lo demostramos, bla, 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 bla. Ahí está, teorema. Para el objeto que corresponde a cualquier cosa convexa es un objeto de la geometría algebraica no conmutativa. Para cualquier conjunto convexo. Y es tórico en el sentido no conmutativo de que tiene un toro cuántico actuando ahí. Muy bien, entonces ahora podemos lidiar con esto desde el punto de vista de la geometría. Bla, 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 bla. Aquí está el ejemplo. En cierto caso se reduce a las fracciones continuadas, bla, bla, no lo voy a decir. Ahora regresemos a la física. Physical Review Letters 1987, lo que les dije. Los físicos notan que la estadística de este sistema dinámico de pilas de arena sirve para modelar, por ejemplo, temblores, sismología. Muy bien. Bueno, esto los físicos dijeron, ya, es un teorema. Los matemáticos dijeron, esto no es ningún teorema, esto es una conjetura. Entonces,
1987, teorema de los físicos, bla, 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 2016, teorema de los matemáticos. 30 años después. Entonces yo voy a hacer un teorema de los físicos ahora. Y mi teorema de los físicos da una nueva idea para tratar de demostrar este teorema de los matemáticos. De cualquier manera, ¿qué hacemos? Tiramos curvas, contamos, y ya, acabó la plática. Tiramos curvas, contamos. Esta es la curva estadística de los físicos hecha por la supercomputadora moderna. Esa es esta curva, pero ellos lo hicieron con 50 por 50. Nosotros lo hicimos con un montón por un montón. Para 4,000, ¿no? O sea, 40,000, y esto es un montón por un montón, no me acuerdo cuánto, un montón mal, en la supercomputadora Abacus. Y esta es la curva de los físicos. Esta es la de la geometría algebraica. Entonces, teorema de la física o conjetura para los matemáticos. La distribución estadística del cambio del área simpléctica cuando tiras puntos dentro de una variedad teórica para curvas holomorfas es la distribución estadística de la sismología. Y eso es todo. Preguntas para Ernesto. 4 minutos antes de la plenaria. También tiene aplicaciones a gravedad cuántica, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuánto se tarda Abacus en calcular un montón por un montón? Esto, un montonal. Esto con el algoritmo tropical lo puede hacer una PC, lo puede hacer esa cosa. Claro. Esto, la supercomputadora, cuando le mandamos un montón por un montón con un montón de puntos, tardó un montón. O sea, con 1000 procesadores, es una locura eso, ¿no? Lo de este lado, el algoritmo tropical lo puede hacer una microcomputadora de escritorio. ¿Y hay cosas para dimensión superior? Esto funciona en cualquier dimensión. Tienes que asumir, bueno, ya que estamos con teorema de los físicos, si asumes resolución de singularidades en cualquier característica, como que parece más razonable. Pero es cierto en cualquier dimensión. Claro, ahí puedes controlar, bueno, los modelos, puedes modelar. Aquí hay parámetros que puedes controlar y podemos modelar que los terremotos en Chile y que mejor los que están en Turquía o que estas llamaradas solares en no sé qué, y podemos hacer modelos. Esto epistemológicamente te ofrece una versión extrañamente atractiva de argumentos reduccionistas para fenómenos de sistemas complejos. Pero bueno, este es nuestro, de hecho estoy esencialmente anunciando este resultado, ¿no? Entonces, sabemos, tenemos esa gráfica, y eso dice que la gorda cantó, como dicen en la ópera. Eso quiere decir que la gorda cantó, ¿no? O sea, es cierto, claramente es cierto, ¿no? Ahora, o sea, es cierto. ¿Más preguntas? ¿Cómo nos puede decir algún ejemplo de la aplicación a la gravedad cuántica? En gravedad cuántica, bueno, en gravedad hay un modo de pensar en la constante cosmológica positiva, que es tomar el enfoque de twistores de Penrose. Y en cierta manera lo que hace, voy a decirlo muy a grandes rasgos, tomas una solución de las ecuaciones de Einstein, y si sabes que existe una solución de las ecuaciones de Einstein, y complejificas el problema de alguna manera, acabas con algo bonito, que es este era el micrófono, ¿verdad? En la charla ya la arruiné. Acabas con algo bonito. Acabas con algo bonito que por tener una solución de las ecuaciones de Einstein, puedes escribir un problema geometro-algebraico, más o menos como lo hicieron para las ecuaciones de Yang-Mills. Puedes escribir un espacio proyectivo, puedes dualidad proyectivamente, escribir en la cosa compleja, las ecuaciones no lineales de Einstein se vuelven objetos geométricos en geometría algebraica. Objetos geométricos. Lo estoy diciendo a grandes rasgos. En geometría algebraica conmutativa. Y estos son espacios proyectivos. Los duales de dualidad proyectiva.
lo que puedes hacer, y estoy haciendo con Roger Penrose, lentamente, sin embargo, es en vez de tener esta variedad proyectiva, este espacio proyectivo clásico, lo cambias por un espacio proyectivo cuántico. Y como las pilas de arena son sabias, ellas saben calcular las soluciones a las ecuaciones de Einstein. E inclusive en el caso no conmutativo. Bueno, entonces queremos producir un algoritmo computacional que me dé correcciones a las ondas gravitacionales. Ahora, ya hicimos algún cálculo de servilleta y las correcciones van a ser tan pequeñas que no me voy a ganar el premio Nobel. Porque ni LIGO. O sea, vamos a necesitar LIGO 100.0, ¿no? Por el estilo, ¿no? Pero al menos podemos dar un número que sea el orden de magnitud de las correcciones que requiere la gravedad cuántica. El orden de esta magnitud, ¿no? ¿De qué orden se espera? Utilizando algún tipo de simulación con métodos tropicales. Pero estamos haciéndolo, ¿no? Tenemos alguna idea del número, pero no hay esperanza de que yo me acuerde de qué nos salió, ¿no? Pero entonces eso es computacionalmente pesado, o sea, le va a costar trabajo en este caso, por ejemplo, a Abacus, ¿no? Pues si somos listos, no. Pero ese es un gran sí. Por eso acabo de reclutar a Francisco Zaragoza. Se siente alguien listo en todo esto, ¿no? Por eso acabo de reclutar a Francisco Zaragoza para que me ayude un poco con estas cosas, ¿no? Porque él es listo, ¿no? Pero quién sabe, o sea, es decir, no sé, quizá sea inaccesible, quizá la ley de la conservación de la miseria haga todo esto imposible. De cualquier manera, ¿no? Una más, pienso, por ejemplo, ahora que estuvo todo esto del tema del sismo, en una conferencia que dictó la jefa del servicio sismológico, ella comentaba que les costaba mucho trabajo computar y recopilar información acerca de los epicentros. O sea, por ejemplo, ahora sí que tienen un par de personas ahí captando información, tienen muchísimos sensores y no saben cómo, o bueno, ellos lo plantean como un problema de cómputo, recabar la información y empezar a decir, bueno, tal sensor vibró, tal otro sensor vibró, vibraron 3 en Guerrero, 4 en Guerrero, pero también empieza a haber como dispersión, ¿no? Esto podrá ayudar de alguna manera. Ojalá. Déjame decirte cuál sería el mejor escenario posible. Probablemente lo que voy a decir es falso, pero no es obviamente falso. Lo que estoy diciendo solo habla de la estadística. Y es como decir, bueno, tiene una camisa azul, él tiene una camisa azul, deben llamarse igual. Ese es el nivel de mi razonamiento en este asunto. Sin embargo, Dios es sutil pero no malicioso. Así es que a veces, sorprendentemente, se llaman igual solo porque usaban la misma camisa. A veces hasta eran gemelos separados al nacimiento. Si eso fuera el caso, y el optimismo que esto requeriría es agotador, entonces esto te dará nuevas herramientas computacionales y reduccionistas para atacar ese problema. Así como lo estoy diciendo, no hay esperanza, ¿no? Pero la esperanza es lo último que muere. Quiero decir, no es absolutamente evidente que no hay esperanza, aunque parecería un exceso de optimismo prácticamente de Cándido o de Leibniz, ¿no? Este tipo de cosa, ¿no? Vivir en el mejor de los mundos, pues, cuando evidentemente
quizá no, es un poquito menos que el mejor, ¿no? Sin embargo, no, bueno, me entendiste más o menos. Bueno, si no hay más preguntas para Ernesto, gracias. Muchas gracias.